Un cielo oscuro reúne grupos y grupos de sombras a lo largo de todo el territorio. Las fogatas que impiden el libre tránsito de la magna obra motorizada moderna tenían un sentido de memoria, resistencia y combate. Por un lado, la luna iluminaba el cielo y el fuego iluminaba el alma más herida de la tierra al saber que esas sombras se congregaban por motivos claros y afines. Por el otro lado, se respiraba el repudio hacia las sombras, se olía el deseo de la represión, el asesinato y el daño. En ese lado oscuro, que jamás será iluminado por la luna, pero sí por el fuego, se vive el repudio a las sombras reunidas, se ve el repudio a la naturaleza, el odio a la figura de la mujer, el rechazo a quienes pertenecen a un pueblo ancestral. Este lado oscuro es el capitalismo, racista, patriarcal, colonial, fascista y extractivista. En esa misma noche, las risas y el fuego se transforman. Los gritos de memoria que se oían en el caos se transforman en gritos de dolor. Un lacayo del capitalismo arrollaba sin piedad alguna a una de las sombras que, al igual que las otras, revivían una memoria que por años han querido borrar, pero que ahora cobra mucha más fuerza con la despedida de esta nueva sombra y la necesidad de continuar con la memoria más presente que nunca por ella y por las demás. Fue el macho, el capitalista, el fascista, el racista, el miserable bastardo que odia la protesta y no le importan las vidas más allá de la propia. Ese atropello es el máximo símbolo de querer deforestar los caóticos bosques e instaurar hectáreas y hectáreas de uniformidad destinada para la continuación de matanzas forestales. En ese atropello se quiso eliminar al ancestral árbol nativo, llenar de pesticidas las abejas polinizadoras, arrebatar la piel de los zorros, extinguir a las especies marinas. Pero ese atropello no contaba que en nuestra amplia diversidad sombría resistimos como la funga, que silenciosamente aparece y desaparece, creando, colaborando y fortaleciendo al indomable bosque de vidas y memorias. En memoria de Ángela González Aros, asesinada por Juan Zamorano el 29 de marzo en la conmemoración del Día del Joven Combatiente en Colina, quien hoy se encuentra con arresto domiciliario en un condominio en Batuco. ¿Cómo fue que se da? Hola, hola gente, bienvenidas y bienvenidos a este primer capítulo de la segunda temporada de Con Podcast, el podcast de Río Colina, que por cierto no vende lombrices. Con ustedes a continuación dejo a mi compañera querida Miaurisa. Hola, ¿qué tal? Estamos de nuevo en una segunda temporada, muy felices. También quiero dejar con ustedes a la regia, a la estupenda, a la gata Leia. Oli a todos. También aquí media nerviosa, contenta y triste, pero aquí. Vamos que vamos con esta segunda temporada. Claro, Sí. viviendo aquí este mar, este océano de emociones encontradas. También queremos dejar un saludo de parte del señor Manguera, quien hace todo esto posible, y también saludando aquí quien les habla, su fiel locutor, dando su color, John Owo. Un gran abrazo a todas y todos. Bueno, ¿qué nos convoca el día de hoy? Después de mucho tiempo Demasiado. que no grabábamos, sí, decidimos volver. Aclarar que esto es una segunda temporada porque ya teníamos un hiatus, pero increíble. Sí. Una cosa así. Así que nos decidimos también porque igual vamos a tocar un tema como un poco, no sé, ¿qué les pasó con este tema? Que queríamos hablarlo, pero también era como medio complicado o no sé. Sí. Es complejo de abordar. Oye, pero antes como de entrar a eso, quiero decir que si pueden escuchar nuestra temporada anterior, está en YouTube, nos pueden buscar como Con Podcast. Y también está en Spotify, no olviden, Sí. para los lolos. Para los Sí. lolos.
Ok. Y sí, pues fue bastante complejo como llegar hasta acá. Pero sí, como llegar a poder como hablar el tema que vamos a hablar en este momento, que lo conversamos bastante entre nosotros y aún como que todavía quizás eh, nos cuesta un poco, creo, ¿o no? Ujú, sí. Sí, Yo- porque igual es un tema como es bastante sensible, o sea, ya es como, no sé, es la tercera persona que se transforma, como hablábamos hace un ratito, detrás de cámara, que se transforma como en parte de la memoria de la historia de la construcción llamada Chile, eh, en cuanto como a la memoria histórica, pues. Tenemos el caso de Carlos, de Gustavo y ahora de Ángel. Y Claro, como perteneciente al territorio. claro, sí, pues, sí, a eso me refiero. Y igual que todas se dan bajo un mismo contexto, el contexto de la protesta social. Y a todo esto, ¿cómo es que le llamamos a este capítulo? ¿Hay ¿Era? título? ¿Tú lo dijiste? Era paréntesis, paréntesis, organización. Ah, sí, verdad. Pensé que no había quedado. Yo tampoco. Bueno, gente, nos acabamos de enterar en vivo y en directo, pero no será transmitido en directo, que este capítulo se llama Desorganización o Desorganizados, algo así era. Pero gente, ahí va a salir el nombre. Bueno, así ha estado la cosa. Así de desorganizado está la cosa. Así, exacto. Creo que este pequeño Real. lapso Bueno, le hacemos mucho grafica Le estamos haciendo honor a nuestro nombre. honor a nuestro nombre, sí, está bien. Así mismo. Bueno, para que se den cuenta también que no toda planificación no es normativa, también se escapa de las manos la planificación total de las cosas. Bueno, ¿por qué creemos, cabras, que en este territorio estamos desorganizados y desorganizados? Uf, Y claro, en el fondo como más que solo como por qué creemos esto, como que yo igual, como que siento que hay que contextualizar un poco como en torno a por qué también nos estamos preguntando esto. Claro. Como, claro, o sea, igual nos estamos preguntando esto porque a raíz de lo que le pasa a Ángela, el asesinato de la Ángela, igual nos damos cuenta que el territorio en el fondo no está organizado, no es mucha gente que va a las manifestaciones. Existe mucha como fragmentación dentro de los grupas, colectivos. Claro, pues. Sí. Entonces, desde ahí parte nuestra pregunta. claro, la pregunta que nos hacemos a raíz de todo eso, porque igual nos sentimos como dolor igual respecto a todas estas cosas que pasan y que han pasado en el territorio y que pasan día a día en otros territorios también. Entonces, como que si nos abocamos un poco al territorio donde habitamos y nos preguntamos como que por qué se encuentra tan desarticulado este lugar, nos hacemos esa gran pregunta, gran y compleja pregunta. Claro, y sin querer ser dueños ni dueñas de la verdad o caer como en absolutismo, en nuestras conversaciones con las chiquillas hemos llegado como a la conclusión, o más que conclusión, a la identificación de tres puntos importantes que son causales o influyentes de esta desorganización territorial. Logramos identificar en primera instancia esta suerte de protesta carnaval o el carnaval como protesta, también la figura súper permanente y fuerte del extractivismo y también una mirada histórica, o sea, una historicidad que va influenciando
esta desorganización en el actual en este territorio. Ajá. Ya, pues, entonces démosle con el primer punto. ¿Cuál punto vamos a hablar primero? Pongámoslo entonces. ¿Ustedes qué creen, chiquillas, sí, respecto a este punto del carnaval como protesta? ¿Creen que es oportuno? ¿Creen que, o sea, ya como tacharlo, identificarlo como una dificultad para la organización, ya venimos atribuyéndole una carga negativa desde nuestra individualidad? Ajá. Es que igual no solamente como que tal vez hemos como identificado eso en Colina, sino que es como que, y lo veníamos hablando igual antes, como que es como una forma, o sea, fue algo que se fue como mostrando después del 18 de octubre en varios lugares, pues, y sobre todo como donde más se podría como visualizar, era por ejemplo en Plaza Dignidad. Claro. Y cuando ocurría también, no sé, por los primeros días después de la revuelta en la plaza de Colina, cuando nos reuníamos, como que también había ahí un sinfín de cosas que pasaban allí, que no teníamos también claridad de por qué se estaba allí, po. O sea, Claro, o sea, esa como la reunión o el objetivo final del encuentro de la gente era netamente por el vacío, po. O sea, recordemos que acá llega el día 19 como la explosión social, así, el estallido, claro, la revuelta, como me gusta denominarlo. Eh, pero posterior a eso no se forman cosas concretas, incluso teniendo a los milicos paseándose como querían por las calles, a los pacos igual con una repre brígida. Y recordando que también ahí pasa el caso de Carlos Astudillo, porque dentro de esta protesta, eh, con espacios carnavalescos, también queda demostrado la desorganización del territorio, po, y la exposición de los individuos y las individuas que asisten a estos espacios, con donde la frivolidad, no sé, po, a mí me cargan las batucadas, que generan las batucadas, la frivolidad que generan las batucadas, incentivan, a mi parecer, este deseo de querer tomarse una chela, fumarse unos pitos, meterte drogas duras, ¿cachai? Como se vio acá en Colina y como se ha visto también en Plaza Dignidad y todos esos lados, que al final lo único que hacen es exponerte y exponer al resto también. Yo creo que en el fondo quizás como que me voy a poner, no sé si del lado de los batucanes y eso, porque personalmente tampoco me gusta, pero igual siento que deberían haber como momentos y momentos, básicamente. Pero claro, eso en la realidad como que no se da, pues, ¿cachai? Yo igual creo que desde el arte y desde la música se puede llegar a resistir, ¿cachai? O sea, se resiste igual, pues. Pero aún así como que hay más momentos de la protesta, pues, ¿cachai? Que no solo se pueden quedar en eso. Y Claro. por otro lado, también siento que lo que pasa es que como que se siente como una energía quizás como de liberación o como ese ímpetu de que está como, o sea, todo lo que todas las personas estamos sintiendo como en esos momentos, igual son como sentimientos fuertes. Entonces, por lo mismo, como que siento que como que toda esa liberación que se va sintiendo dentro de un contexto como de un país que está como tan oprimido y como que están como del orden, que igual todo esto se presta para aquello, pues porque se supone que acá en este país tampoco se puede tomar en la calle, pues entonces cuando hay muchas personas reunidas ya como que en esos contextos igual se escapa un poco de las manos, pues, ¿cachai? Como porque está como toda la gente ahí, pues igual hay como un fervor, hay felicidad, ¿cachai? Hay sentimientos de liberación y al final como no toda la gente, ni siquiera también dado el contexto de Colina, sabe muy bien cómo
¿por qué está ahí? Pues más solo va, pues, ¿cachai? Igual está bien. Claro. Sí, o sea, en ese sentido, como de la creación de espacios, ¿cachai? Concuerdo, pero no estamos en ese plano, ¿cachai? O sea, ¿cómo, o el por qué se llegan a estos puntos, pues, ¿cachai? ¿Por qué existe tanto una cultura en Colina? Es realmente cuático, como esta cultura del alcoholismo, pues, ¿cachai? O de las juntas sociales con el alcohol, ¿cachai? O sea, nos juntamos para tomar y para curarnos, ¿cachai? Claro, o sea, eso tiene que ver como, creo que como con la historicidad un poco de Colina y con también todo lo que causa el sistema en nosotros, pues si al final el alcohol viene siendo como una evasiva como de la realidad Claro, también. claro, el soma que decía por ahí Huxley en el Y librito claramente Mundo no Feliz. aporta a fomentar las lógicas de organización, pues, todo lo contrario. Claro, la fragmentación y la alienación, súper cuático. Eh, Mi Aurisa, tú, mientras elaboramos esta pseudo pauta, tocaste este tema. Yo creo que ahí ya pasamos a la segunda identificación de la desorganización, que es el extractivismo como también un influyente dentro del consumo o un impulsor de adicción en la gente. ¿Qué nos puedes decir? Sí, pues, yo creo que los territorios que son como fragmentados por las economías o por las actividades extractivistas se resienten aún más en estos espacios de desorganización o de como que cuesta un poco tener un enfoque o una lucha del por qué organizarse. Y creo que tiene mucho que ver también como estas empresas o estas industrias, sea lo que sea, minería o forestales o lo que sea, así como en términos extractivistas, están muy ligados también como a la flexibilización y a la precarización laboral y permite como que irrumpen en estos territorios con sus sistemas laborales que a mi parecer igual fragmenta completamente el territorio. Por ejemplo, esos turnos, de largos turnos de trabajo, donde las personas tienen que dejar sus casas para ir a cumplir estos turnos en faenas mineras o lo que sea, y como que su espacio se reduce solamente a vivir en un campamento, en este caso minero, pues hablemos como específicamente de eso. Entonces, no hay espacios para poder como habitar diariamente y que, no sé, pues, corresponden propiamente a los barrios donde tú estás, a convivir con tus vecinos, a convivir con tu propia familia. Entonces ahí se empieza a generar eso como esa alienación que tú hablabas igual, pues, ¿cachai? Y que finalmente también termina como que las personas arrastrando problemas de adicción y eso porque finalmente tú tenés los medios porque ganáis plata pero vivís en este ambiente 20 por 10, 7 por 7, 4 por 4, lo que sea, donde en realidad estáis trabajando, llegáis como a dormir, la misma empresa te crea espacios de recreación o de ocio, te los crea a ellos, ni siquiera tenés la independencia de poder como acceder a tus propios espacios de ocio. Entonces lo único que querís después de que termina tu turno es bajar y, aparte de ver a tu familia, es tomarte una pilsen o tomarte un copete, o si tenías otro tipo de adicciones, ir y acceder a eso, porque también tenés las lucas para poder hacerlo, ¿cachai? Entonces, no es menor y no es como antojadizo que en los lugares donde más se frecuentan actividades extractivistas haya más problemas de ese tipo, de alcoholismo, de drogadicción, de ludopatía, sobre todo si tenía un casino cercano, por ejemplo, lo que pasa en las ciudades del norte, en Calama, Antofagasta, Iquique, ese tipo de lugares. Tenéis las lucas, tenéis para hacerlo,
evadís todo lo que después tenés que pensar que, chuta, ya después viene la otra semana, tengo que subir al turno, tengo que convivir con gente que no necesariamente me agrada, tengo que dormir en habitaciones donde con personas que también me imponen a vivir y a dormir con esas personas. Entonces finalmente eso no permite como que te relaciones con las personas de tu entorno, pues. Y eso para mí hace desarticular también los territorios. Mucha gente que está gran parte del mes viviendo en otra parte, no en sus propias casas. Claro, y también otro punto importante dentro del extractivismo, creo que es como estas lógicas que disponen las empresas, porque contratan gente que viene de otros lados, ¿cachai? No necesariamente del territorio. Claro. Y pucha, cuando bajáis así no sabéis con quién relacionarte, o netamente lo único que quería es llegar luego al paradero, no sé, para el caso Colina, llegáis al paradero para tomar una micro que te deja un cierto terminal, o tiráis al aeropuerto al tiro nomás, y estamos llegando al otro sector donde vivo, ¿cachai? Y qué ganas de organizarse queda, o sea, qué deseo, o qué tiempo también. Hay otra cosa como que siento que también, bueno, tomando un poco de eso, que creo que ocurre con estos lugares donde hay actividades extractivistas, es como la segregación en torno como a los espacios donde habitan las personas. Por ejemplo, como tú bien decías, igual hay gente que no necesariamente es como que es del lugar o de la comuna y llega a trabajar a esos lugares, como estas comunas dormitorio que le llaman, o también gente que decide residir ahí porque está más cerca del trabajo y también donde tienen como más acceso económico. Finalmente empieza a generarse otra actividad que es la expansión inmobiliaria, pues, ¿cachai? Empieza a crearse nuevos barrios o condominios que generalmente son espacios cerrados donde solamente estás tú con tus vecinos de al lado y no te involucras con el territorio, y eso también hace que los problemas o todos los conflictos socioambientales o los problemas que se den en el territorio a ti no te importe porque está todo fuera de la reja de tu condominio. Claro. Igual te termina un poco, no sé si es la palabra, pero como alienando de los demás, pues. No, claro, sí, son como parte, no te vinculas con ellos. generando tu espacio de confort. Oye, y aquí es súper importante como hacer un guiño con el caso de la Ángela, con el Claro, asesino, Juan Zamorano, o ¿dónde sea, la figura de ese loco, él vive en un condominio, ¿cachai? No es azaroso, porque este loco presta servicio a una empresa extractivista de acá del territorio, que es la Agrícola de Chacabuco, y ahí se van viendo cómo estas lógicas no son muy como muy lejanas de vivirlas, pues, ¿cachai? O sea, vemos que también el extractivismo es culpable del asesinato de la Ángela, como se decía en la editorial también, pues. Claro. Es que no escapa siquiera como también, y aquí entramos como al tercer punto, como a la historia de este territorio también, pues, o sea, la fragmentación del territorio y la llegada como ¿cómo se llama esto? Del extractivismo al territorio. Igual ya está hace mucho tiempo, pues, la llegada de la inmobiliaria, la llegada de la minera, la agricultura, como que siempre Colina también ha tenido un cariz como una historia agrícola, pues, o sea, en Colina se vivió en fondo hasta mediados del siglo XX. O sea, recién en 1960, con la reforma agraria, Colina empezó a ser como un poco más parecido quizás a lo que vemos ahora, aunque claramente en 1960 a lo que es ahora Colina también ha pasado una cantidad de sucesos que han aportado aún más a la fragmentación del territorio, porque cuando en el fondo Colina estaba como establecido en fundos, solo, o sea, la gente se conocía porque, claro, vivía dentro de un territorio, un fundo en particular, donde todas las actividades que hacían básicamente
tenían relación como con lo que el patrón les decía, etcétera, y habían como formado lazos comunitarios entre ellos y ellas viviendo ahí. Pero cuando Claro. viene la reforma agraria, la parcelación de los terrenos, etcétera, se dio que algunas personas trabajaron los terrenos, se formaron como cooperativas de agricultores, etcétera, pero también hubo una gran venta de terreno y al establecerse en el fondo la propiedad privada hasta cierto punto gracias a la reforma agraria se rompen también un poco esos lazos de comunidad. Claro, y es cuático como, no sé, pues se puede hablar de comunidad o comunitarismo bajo las lógicas de opresión, pues, ¿cachai? O sea, eh, Claro, pues porque tenéis que pensar que igual vivía súper poca gente, pues. Entonces, obviamente, esa gente se conocía y era como claro, vistas las una comunidad condiciones, al final, pues, porque al final igual se apañaban, ¿cachai? Se conocían, como que se sentían seguros viviendo acá, porque era tranquilo, porque era pequeño, y porque al final igual vivían en un territorio protegidos como por esta suerte, no esta suerte, el patrón, básicamente, el patrón del fondo. sí, pues. Mi abuelo Y, ahí compartió esas lógicas. y claro, pues después ya viene la privatización de los territorios, la llegada de ¿cómo se llama esto? La, y las inmobiliarias que usaron terrenos para viviendas sociales y La también figura de la como cárcel para también. la suburbanización de élite, pues empezaron a salir este tema de las parcelas de agrado y empezó a llegar más gente acá a Colina, hubieron un par de tomas, la toma de la Copa, la toma de Los Secos, todo eso es como a fines de los 60, 70, en los 80 llega la cárcel y ya eso al final como que marca abruptamente también el territorio, pues porque empieza a llegar la cárcel, empieza a llegar como gente que venía Que de no era del otras territorio, comunas. ¿Ah? Claro, que no era del territorio y empieza a llegar mucha gente a Colina que no se conoce, pues, ¿cachai? Que no tiene establecidos los lazos de comunidad, más encima estábamos en plena dictadura. Entonces, al final, este territorio se ha ido expandiendo y ha ido creciendo mucho, sobre todo en el último tiempo, con todo esto de tanto condominio que ha llegado. Y es pura gente que no se vincula con el territorio porque no se siente parte de acá, pues si bien hay gente que ya lleva harto años y que sí siente esa vinculación, no logra organizarse porque incluso como hasta quizá octubre del 2019 no conocía a nadie más acá que estuviera como en la misma bola, pues. Sí, pues. Oye, igual es como interesante ver lo que mencionaba, y así como esta visión histórica de cómo se van generando como las parcelas de agrado y a la vez se van generando las tomas de terreno. Y vemos que en el 2020 también empiezan a surgir como estas acciones sociales. O sea, empiezan a crecer las tomas, 3 tomas de terreno o 4, no recuerdo bien, en el territorio. Y también vemos el avance inmobiliario de los cuicos, ¿cachai? Y cómo también esta fragmentación continúa hasta el día de hoy. Claro, pues. Claro, y también es porque acá además ya como en los años o sea, como a mediados de los 2000, como en el 2010, por ahí, no sé, pues empieza a llegar como una gran población migrante, o sea, de hecho de antes, pues ya como desde los 2000, con la migración peruana, la migración boliviana, la migración colombiana, luego la dominicana, la haitiana, ahora la venezolana, como que claramente hay mucha gente que ha llegado a este territorio, pero gente que no se está vinculando entre sí como para generar organización en torno a los problemas del territorio. O sea, claro y claras estamos de que hay mucha gente todavía que vive acá en Colina y que quizás no tenga idea que acá hay un relave. Sí, pues. Y que tampoco es un tema que
hasta hace un tiempo no se tocaba así como en masa, po. Como yo creo que en el colegio lo habré escuchado una pura vez y de ahí no lo pesqué más, pues, ¿cachai? Hasta ahora más viejo. Pero, claro, comparto lo que decís. Sí, pues al final como que todo está como entrelazado, pues a la llegada del extractivismo, porque antes de Anglo llega la disputada de las Condes, ¿cachai? O que eso tenga que ver como con la carnaval, o sea, perdón, con la influencia del alcohol dentro de las movilizaciones. Claramente también tiene que ver con que somos una comuna, a excepción de las partes de los cuicos, donde hay mucha gente precarizada, pobre, gente campesina, que el copete prolifera también dentro de esos espacios, po, como un método de evasión de la realidad, pues si al final igual vivir este sistema siendo pobre, etcétera, es terrible, pues, ¿cachai? Y así como que desde hace mucho tiempo que el alcohol es como un indicador, o sea, un evasor, y que viene dándose en muchos como, o sea, se viene dando mucho en contextos vulnerados, pues, Sí, como esta comuna. el vertedero de la metropolitana, como menciona Sí, ahí pues. la Maurisa. Sí, igual estaba pensando en lo que hablabais recién, y como que si lo podemos extrapolar a nivel país, también es así, pues. Es que un poco como que me remonto al primer tema que estábamos tocando, sobre como la carnavalización de la protesta. Y es que finalmente igual cuando todas y todos como que nos decidimos salir como a protestar por las incomodidades que nos traía vivir en un país tan desigual, después los días posteriores como que se empieza un poco como a normalizar, creo, el salir a la calle. Y ahí es como que esa normalización de salir a la calle es como solo salir a la calle y compartir el espacio público, ¿cachai? Independiente de qué es lo que salgas a hacer a la calle. Por eso también como que se veía mucho carrete en espacios como la plaza, donde algunos pokers como que trataban de armar algo para poder organizar, armar asambleas y cosas así, pero paralelo a eso también se estaba viviendo como mucho carrete, mucha evasión a través del alcohol, y eso yo sentía que al menos, por ejemplo, se podía ver como en varios lugares, que finalmente somos un país que está arrasado por el extractivismo, en Colina, en Calama, en Valdivia, en todas partes, en la Araucanía. Entonces, como que esta conducta tiende a ser también como similar en todos esos territorios, en todos los territorios, y finalmente tenemos actividades extractivistas en todos los territorios. Sí, obvio, o sea, el Estado de Chile se funda en torno al extractivismo, básicamente. Claro. Igual yo siento que, como volviendo a ese punto que estaba ahí tocando, creo que acá en Colina, como respecto a esto que hablábamos del carnaval en la protesta, el alcohol y todo esto que decía de la historia y el extractivismo, como que igual tampoco hay una cultura como de la protesta. Como que siento que, por ejemplo, a diferencia de lugares como Santiago Centro o poblaciones emblemáticas de Santiago, Colina no alcanza a llegar en los tiempos de dictadura a una organización. O sea, eso no existía como presente fuertemente en el territorio. También pues por esto mismo, pues por venir como desde una historia de patrón campesino, porque además somos un territorio que está lleno de milicos,
Eso O mismo sea, te iba a decir. si pensamos Colina geopolíticamente hablando, Colina es el lugar que está más al norte de la región metropolitana, cerca de la frontera con Argentina. Que viéndolo en términos geopolíticos es un lugar muy importante, pues entonces obviamente que le van a poner muchos milicos, pues, porque Claro. es determinante como para un problema con otro país, ¿cachai? O sea, en una posible guerra con Argentina, ¿cachai? Es atacar Sí, la los capital. culeros no hacen ni una weá, puro que andan vendiendo terrenos fiscales los weones. Claro, pues, prestándoselo al extractivismo. Claro, Sí, porque sí. mandándose Sabemos. la gran lago, prestándole el cuerpo al extractivismo. Sí, pues oye, chiques, ¿qué les parece si nos vamos a nuestro corte comercial? Nos Ya, parece pues. excelente. Oye, Y pero antes para no terminar así como tan Con como la todo moral tan tan baja, negativo, sí. claro, tan deprimente. Yo me imagino que también tenemos que pensar un poco como en soñar y ver de qué manera también podríamos como hacer que articular el territorio igual, pues, como que Ujú. Sí, deberíamos, pues mi niña, pero soñémosla por supuesto. Dejamos la después del planita corte. planteada. Claro, ahí en el segundo momento de este primer capítulo de la segunda temporada de Con Podcast, vamos a estar ahí mandando la buena vibra y la esperanza. Come on. Me imaginé como cantando que canten los niños. La voz. Ya, vamos a la corte comercial, si no, soy el difareo. Adiós. Los vimos. Adiós. Por ti la lucha, Ángela querida. Ángela, nuestra joven combatiente, no pondremos por ti la otra mejilla. Tu sangre derramada es la semilla que atiza el justo fuego en nuestra gente. ¿De quién es patrimonio la violencia? La fuerza del Estado es la que mata a nuestra juventud. Ira desata, rabia legítima la resistencia. Por nuestra autodefensa de la vida, por esa dignidad tan anhelada, por ti la lucha, Ángela querida. En la pobla, en cada barricada, avanza esta conciencia compartida en pos de la justicia tan soñada. Beatriz Villar. Después de este hermoso poema, queremos agradecer, de hecho, a quien realiza este poema, que es Beatriz Villar, y quien le pone su voz también a este poema, y la musicalización a Radio 31 de Enero, que nos facilitaron también el audio y que con mucho cariño y respeto también lo pusimos en este primer capítulo. Sí, eternamente agradecidos. Extendemos un gran abrazo fraterno también para las cabras y cabros, para Beatriz también. Y también dejarlas y dejarlos y dejarles invitadas e invitados a que nos envíen también sus aportes de este tipo, o musicales, o cualquier muestra artística, a nuestro correo, que es compodcastsustentable@gmail.com. Así que se los vamos a dejar ahí en la pantalla. El señor Manguera va a hacer esa magia suyo. posible. Y bueno, si también no la quieres mandar por mail, igual puedes mandarla a rio.colina en Instagram o por Facebook. Sí, Sí. por Facebook a Río Colina y por Instagram a río.colina. Así es. Y también, si quieren ser leídos, o sea, si quieren escuchar que les saludemos, dejen sus comentarios, dejen sus saludos, su apoyo,
o sus debates también, sus dudas, aquí van a ser leídas, comentadas, reflexionadas también. Así que eso, repito el Gmail para que lo recuerden, compodcastsustentable@gmail.com. Así que ahí está la invitación extendida. Aporte de cualquier manera, con debate, sea con amor, con todos nosotros felices. Exacto. Aquí el océano de emociones. Mande nomás. Sí. Puede Bueno, mandar buena vibra así como para subir la serotonina que está media baja. Ya pues. volviendo Ya a recapitulando, saquemos ese poco de serotonina que nos queda para dar un poco de esperanza, ¿o no? Con las conclusiones. Claro. Con esto ya se nos me da la habíamos planteado reserva. una Sí. pregunta. ¿Cómo? Que con esto se me da la reserva de serotonina y ya 2 semanas fijo en demo. Ya. ¿Cómo era la pregunta, mi Euricia? Nos quedamos preguntando, ya que habíamos analizado toda esta desarticulación en la que se encontraba este territorio, de qué manera podríamos como articularlo, como de qué manera nos podríamos organizar, o a través de qué formas de organización o qué luchas podríamos como generar esta articulación del territorio de Colina. ¿Qué creen ustedes? Yo creo que hay temas que son importantes dentro de este territorio que pueden como generar organización y que igual ya lo hemos estado hablando, pues por un lado el extractivismo y por otro lado el tema de la memoria histórica frente a los casos de violación a los derechos humanos, a los asesinatos, incluso como pensando en lo que le pasó a la Ángela, en lo que le pasó al Gustavo Gatica, al Carlos Astudillo, e incluso a las otras personas que vivían en Colina y la gente que murió en dictadura, etcétera, que es una memoria que está absolutamente borrada del territorio. No olvidar Claro. que también incluso acá hubieron lugares donde enterraron gente en dictadura, detenidos desaparecidos y todo eso Centros de pareciera tortura que también. no existiera, cuando en verdad sí sucedió. Pues. Claro. Centros de tortura también que incluso nosotras y nosotros desconocemos o desconocíamos, o hay muy poca información respecto a ello. Sí, Es como una comparto- memoria olvidada, pues, como Claro. solo se olvidó que eso había pasado, pues, y en verdad no, con lo que ha pasado últimamente, como que no hay que olvidarlo, pues, ni lo que pasó últimamente ni lo que pasó antes, pues hay que recordarlo y organizarnos en torno a aquello también. Sí, comparto completamente lo que dice la Gata Leya en ese sentido, que creo que tenemos como 2 grandes banderas en el territorio, una el extractivismo, la otra la memoria histórica, pero también, o sea, sin dejar o sin restarle importancia a las otras problemáticas que son ya más transversales, como lo es la problemática de la vivienda, la problemática del acceso a salud, todas esas problemáticas que son más transversales, pero que aún así no han logrado como configurar una unidad territorial. Así que creo que como el sello de organización que pudiésemos tener en el territorio sería esa, por la extractivista y con esa memoria reivindicadora de más memorias y de figuras, aunque igual sí me molesto con los íconos, pero eso puede pasar para otro. Que igual creo que la lucha como del extractivismo y que implica también como, y obviamente el acceso, por ejemplo, al agua, creo que en sí la lucha del extractivismo, tomando la lucha del extractivismo, uno puede como tomar todas las otras luchas, porque finalmente si nos ponemos como un poco a ver cómo está compuesto el territorio, y como lo que hablábamos en el bloque pasado,
de esta fragmentación del territorio a través como de estas economías extractivistas que empobrecen a la gente en vez de darle, como ellos mismos dicen, mejor calidad de vida. Si nos tomamos de esa lucha, si entendemos bien qué es lo que conlleva toda esa lucha, qué es la lucha anti-extractivista, podemos también tomar estas vías o podemos también repensar el territorio para poder como dar soluciones a estas otras luchas que son, como tú decías, se me olvidó la palabra que he dicho. Transversales, eso. Como que estas otras luchas que son transversales. Si finalmente que exista personas con problemas de vivienda en el territorio es porque también no hay acceso como a vivienda digna, por decir, como decía, a trabajos también que sean dentro de la localidad, que compongan, como que articulen el territorio en términos como de economía local, que la gente no se tendría que estar trasladando a Santiago como a trabajar si pensamos o repensamos el territorio de una manera que sea como en beneficio no solo de las personas, sino también de la naturaleza que habita. Claro. Nosotros también vivimos en un lugar donde estamos muy cercanos a los espacios naturales y eso también es súper importante para repensar la lucha extractivista. Pues, a las personas que nos gusta ir como a tener estos espacios de ocio en estos lugares naturales, también generar esa conciencia o esa concientización de que esos espacios naturales no solamente son devastados a través del extractivismo, sino también por nuestra poca conciencia de preservar esos lugares. Entonces, claro. Creo que tomar la lucha anti-extractivista puede hacer repensar el territorio de una manera que puede hacer este territorio mucho más resiliente. Sí, mira, igual estaba pensando como en esos discursos que hay igual entre la gente que dice como ¿para qué organizarse? ¿Para qué organizarnos si al final no se llega nunca a nada? Porque siempre son peleas, siempre son como cagüines y toda la cuestión. Creo que es súper importante el punto de la afinidad, el organizarte con tus afinidades, o sea, con los compas y las compas, que más simpaticen nomás, ¿cachai? O sea, creo que si queremos evitar un poco el desgaste emocional, el desgaste de palabras por, no sé, por posicionamientos irreconciliables que existan, no sé, por un ejemplo es la institucionalidad y aquellos que no creemos en las instituciones, juntarnos y tratar de repensar en soluciones bajo nuestras perspectivas, con las afinidades. O sea, creo que también es un punto súper importante como el tratar de buscar nuevos horizontes de organización por medio de reuniones que nosotros realmente queramos compartir. Ajá, y otra vez como decís tú, desde la organización, a través de las afinidades, podría llevarnos como a mejores propuestas territoriales, que tratar de conciliar propuestas, o sea, posturas que son como irreconciliables. Finalmente claro. Igual pasa mucho eso, que se termina mucho perdiendo el tiempo, por decir de una forma, porque al final yo siento que igual discutir no es perder el tiempo, es solo como, no sé, dar más, no sé, cabida a lo que uno quiere, como a lo que cree también, pero para poder como llegar a algo más concreto, cuando se trata de organizarse con personas que tienen posturas muy distintas a ti, finalmente no se logra nada, pues. Entonces ahí también como que estoy de acuerdo contigo, como si se va a organizar con las personas que sean a través de afinidades, y al final la lucha de todos desde sus propias afinidades puede también llevar a una lucha más conjunta, o sea, mientras, ¿qué es mejor? Es mejor que igual estén todos de alguna forma como organizándose
desde sus propias afinidades y todo por el territorio, a que finalmente se terminen todos disgustando y diciendo, para qué eso al final no nos vamos a organizar y que esto al final nunca pasa nada y termina siendo todo como siempre. Claro, pues, y creo que también es importante como la trascendencia de los egos también, como en estos grupos de afinidades o en los momentos de interacción de organizaciones, y que también estar abierto a cualquier tipo de propuesta, pues, ¿cachai? O sea, siempre se da eso de se interpelar a las organizaciones sociales o a cualquier grupo que genera como una representatividad, entre comillas, eh, en un territorio, que se empiezan a pedir propuestas. Que, pucha, si las propuestas no van en función a tu lineamiento, pucha, tampoco tenéis por qué menospreciarlas, pues, ¿cachai? O sea, si creéis que no es la forma, ya, báncatela nomás, porque, no sé si así, en realidad, porque yo igual soy como un poco transable por mi idea, pero, puta, perdí el hilo. Yo creo que lo más importante en ese aspecto es como que las luchas que se den, si se dan a través de la institucionalidad o no, y más lo digo también de aquellos que creen más en la institucionalidad, y está bien, o sea, es su postura. También que no se olviden que siempre las luchas se levantan de la calle, de la organización popular, y eso que no se desconozca ni se desmerezca, porque a lo mejor para algunas personas se va a creer que demandar es una forma mucho más factible y concreta, por decir así, de llegar a algún lugar, pero esas demandas no se hubiesen llevado a cabo si no hay un levantamiento popular antes, y esas luchas se dan en la calle y no son las, o sea, ¿por qué despreciarlas si son las que originan la lucha por el objetivo, la orientación a poder llegar como a una decisión tal vez más ligada a la institucionalidad, pero que después también se agarran personajes que tienen más intereses como político-partidistas, pero Claro. nunca olvidar eso, nunca olvidar que la lucha viene de la calle, y nunca olvidar también que este famoso acuerdo de la paz que se hizo y que hoy en día se está plasmando a través de una nueva constitución, o de paso una nueva constitución, fue una lucha que comenzó en la calle y que la callaron estos otros, pero es una lucha que comenzó en la calle, así que Claro, jamás se y que tiene al que final, desmerecer eso, po. y que al final igual la reconfiguraron como por medio de sus intereses nomás, pues sí, pasaron como ese maldito acuerdo de paz, como, no sé, pues, un nuevo pacto social. O sea, hablar de pactos sociales, que es, ya, pero nuevamente con la polémica que puede dar para otros capítulos. Sí. Cálmate, yo no, weón. Sí, yo creo que, como bien decía mi Auris, al final la discusión se entrampa muchas veces en cuál es la lucha como válida para uno, cuál es la lucha válida para otras. Y en el fondo como que, no sé, apuesto personalmente a que vamos a estar unidos en algún momento, porque igual creo que tenemos varias cosas que quizás no son como propuestas transables desde un punto de vista, desde la institucionalidad básicamente, pero sí creo que es importante no desmerecer todos los frentes, pues, o sea, como, no sé, desde la lucha contra el extractivismo en el plato hasta la lucha contra el extractivismo en la calle, o sea, todas al final son luchas que van dando paso a un cambio de conciencia igual, Claro. y a la generación de conciencia sobre ciertos temas, y eso al final va logrando que haya más gente que se vaya sumando y que tenga ganas como de organizarse, de luchar, porque en verdad lo que pasa en este territorio es
bastante terrible, y no solo en este territorio llamado Colina, sino que en este territorio llamado Chile y mundo Así es. entero. Pues, o sea, vivimos en un sistema asqueroso, pues, ¿cachai? O sea, que nos da pura depresión más que alegría. Es por eso que invitamos a la afinidad, gente, en los espacios afines. Se encuentran igual estos espacios de contención y todo eso, ¿o no, cabras? Oye, y pensando en eso, un poco también, si hablamos, por ejemplo, ya, si la lucha se quiere dar a través de la institucionalidad, creo que las personas que están como en pro de eso se tiene que pensar en una nueva institucionalidad, no siempre quedarse como con los mecanismos que hay hoy en día, sino que pensar en cómo se puede también repensar una nueva institucionalidad, ¿sí? Porque si no, no termina como siempre entrampándose en lo mismo, pues, y es las cosas que a veces siento que nos llevan a discusiones con ese tipo, esas personas que tienen más esa postura, y que terminando como, o sea, perdón, y que terminan discutiéndose en que si se vota o no se vota, pues, ¿cachai? O sea, también Claro. el llamado, pienso que para todos igual va en que si se va a pensar desde la institucionalidad, pensemos en una nueva institucionalidad, no pensemos en la misma institucionalidad podrida de hoy en día. Mejor no pensemos en la institucionalidad y se soluciona todo. Bueno, aquí ya se ve reflejado el posicionamiento intransable con podcast. Aquí se ve la clara afinidad. Bueno, gente, creo que con esto ya estamos despidiendo el espacio. Dejarlas invitadas a que también cuestionen el entorno de las organizaciones, se cuestionen a sí mismas, de por qué no están participando en organizaciones o por qué no buscan grupos afines. No sé qué más agregar, chicas, chiquillas, compitas. Nada, pues que en verdad como personas a organizarse como en su familia, en su barrio, con sus amigues, como que a eso nos referimos cuando hablamos grupos afines, pues como, no sé, gente que conociste, gente que tenés cariño, y empezar a movernos como en conjunto y apañados como manaditas, para poder desarticular o luchar o no sé, darle cara y resistir también todo esto en lo que estamos viviendo, que no nos gusta. Seamos como la funga, resistamos como la funga. Así es. Sí, eso igual es súper interesante. Le dejamos o le extiendo la invitación a quien quiera a que empiecen a explorar cómo el análisis o ver las cosas desde otra especie, no solo desde la perspectiva humana. Como sí. Tratemos de pensar como otra especie, tratemos de ser más amigables, o más que tratemos de ser más amigables, tratemos de ser naturaleza. Eso, gente. A todo esto igual les queremos invitar, hablando de funga, a que revisen igual los posts que tenemos en nuestras páginas, en nuestras redes sociales, que están súper interesantes también porque estábamos hablando del mes de la funga, de este reino tan maravilloso y que se basa también en relaciones de cooperación y apoyo mutuo. Entonces, para que le echen un vistazo a esos posts tan bonitos. Con mucho amor para ustedes. Creo que el llamado es como a no sentirnos alejados de la flora y de la fauna, si al final todos somos seres vivos, por la funga, los animales, a nosotros somos animales. Entonces, como que no nos alejemos de eso, porque somos parte de eso, coexistimos, convivimos. Uh-huh. Entonces, antes de agradecer y cerrar este primer capítulo de la segunda temporada, Gataleya, ¿te mandáis ahí en dónde nos pueden encontrar? Sí, pues nos pueden encontrar en las plataformas de YouTube y Spotify buscándonos como Con Podcast.
Mi Aurisa, ¿cuáles son Sí. las redes? Mira, en Instagram tenemos río.colina y en Facebook Río Colina. Quería hacer una aclaración. En YouTube nos tienen que buscar como Río Colina, porque nuestro canal se llama Río Colina. Y ahí van a encontrar con podcast. Y Spotify como con podcast. Si es gente, entonces agradecemos a todas las personas. Sí, a ti, personita que nos está escuchando hasta este momento, te extendemos un gran abrazo, les extendemos un gran abrazo y un eterno agradecimiento por seguir con nosotros en este primer capítulo de la segunda temporada de Con Podcast, el podcast de Río Colina, que por cierto no vende lombrices. Así que nos despedimos, gente, y nos estamos encontrando en un próximo capítulo. Chao, chao, abracitos. Chao. Chao, que estén bien, nos vemos.